Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Los procesos sociales no se detienen, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Eso lo diría aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende, desde el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, horas antes de que se concretara el funesto golpe de Estado en su contra que inauguraría la dictadura militar de Augusto Pinochet en aquel país andino. Y si, por contradictorio que sonaba ese discurso en ese momento, el presidente Allende tuvo y sigue teniendo razón. A lo largo de la historia hemos experimentado como sociedades y pueblos distintos cambios, los cuales han formado parte de una acumulación de conocimientos, pero también de progresos que se suscriben en el marco glorioso de la búsqueda por la libertad, la justicia y la equidad. México, bravío y surreal en palabras de Dalí, no ha sido la excepción. Desde antes de que los españoles brincaran en el charco, y con mucha más razón después de que lo hicieron, nuestro país se ha sumergido en una dinámica que cada vez lo arrastra más a la lógica mundial del progreso, o por lo menos a lo que se entiende en Occidente como lógica de progreso, aunque esta a ratos parezca más una lógica de retroceso. Tras 100 años de inestabilidad y también, ¿por qué no?, de soledad, México parecería encontrar la fórmula para avanzar. El punto es que, sin darnos cuenta, las buenas intenciones se convirtieron en intenciones personales, en intenciones cupulares, en intenciones de clase. Es cierto, nuestro ejército jamás se alzó contra un gobierno democráticamente electo, ni en los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Pero también es cierto que el sistema de partido único y nuestro vecino del norte jamás lo necesitaron. Así, hasta el año 2000 nos hicieron creer que vivíamos en la dictadura perfecta. Pero, si hablamos de cambios sustanciales, a partir de esta fecha, aparentemente estuvieron ausentes. Pagamos el boleto más caro para un América Chivas y nos llevamos un par de donas. Tal vez, y solo tal vez, pasamos de ser una dictadura perfecta a una dictadura perfectísima. O tal vez no, o tal vez sí. O tal vez seguimos esperando el gol. Tiempo después, 22 años para ser exactos, se tiene este debate en el espacio público de forma generalizada. Ya no son los jóvenes revoltosos ni los rojillos trasnochados los únicos que se cuestionan al sistema democrático en el cual vivimos. Ahora basta con ir a un puesto de tacos o comprar un tamal con el vendedor del triciclo por la mañana para escuchar a los comensales reunidos discutir sobre si vivimos en una democracia o en una dictadura. Desde Yucatán hasta las Baja Californias, este debate toma fuerza. Michoacán no es la excepción, y es que, aunque no entendamos los términos, siempre nos parece que la dictadura es mala y la democracia es buena, aunque existan muchos ejemplos malos de ambas. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como medio público, pretende retomar este debate, sabiendo que tiene la responsabilidad de exponer este caso, para que los michoacanos, así como los mexicanos, podamos seguir continuamente reflexionando sobre nuestro entorno, con la aspiración de llegar al sol, aunque por el momento tengamos que hacer base en la luna. Concluyamos entonces. ¿En qué etapa histórica nos encontramos actualmente? ¿En una dictadura? ¿En una democracia? ¿Hacia dónde transitamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Para eso, hoy, 3 valientes se aventurarán en el cosmos de la disputa, intentando explicárnoslo con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Peras y Manzanas a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que de cierta manera tiene relevancia no solo en el país, también en el estado y que consideramos importante
platicar, discutir y bueno, analizar con un panel de lujo como siempre. Voy a presentar a los panelistas que hoy nos acompañan y bueno, vamos a hablar o a intentar hablar y exponer con peras y manzanas si México es una dictadura o no. Andrea Farías, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Benjamín, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte y es un placer poderte acompañar en esta noche, bueno, con este panel de expertos. Doctora en Ciencias de la Educación, ¿verdad? Así es. Muy bien, Andrea, pues bienvenida. Muchas gracias. Alexis González, ¿cómo estás, Alexis? ¿Qué tal, mi bueno y estimado Benja? Pues buenas noches a todo el público que nos sintoniza el día de hoy y pues un saludo a nuestros compañeros, el profe Meche y la doctora Andrea. Y pues bueno, aquí estamos para platicar, ¿no? Un rato. Doctor en Historia, ¿verdad, Alexis? Así es, Benja. Por la UAM. Por la UAM, Perfecto. Iztapalapa. Y Mercedes Rostieta, profe, ¿cómo está? Pues de inicio apantallado. Puro doctor, puro galeno Puro aquí, doctor, sí. aquí. Ajá. No, contento, con el gusto de tener la oportunidad de estar en esta mesa con personas expertas en la materia. Esperamos que se dé un debate enriquecedor de conceptos tan importantes como los que ya bien señalaste, para que la gente tenga la ocasión y la oportunidad de recibir información de calidad y por lo tanto forjarse un concepto más cercano a la realidad. Claro. Qué gusto estar aquí en esta mesa. No, bienvenido, profe. Profesor de nivel primaria. De nivel primaria. Sí, con una larga carrera en el con tema una licenciatura sindical. en ciencias naturales, pero Ok. bueno. No, y una larga carrera en el tema sindical, en la militancia política. Por eso es importante también los doctores y también el profe tiene que aportar el día de hoy. Algo bueno va a salir. Claro que sí. Pues bueno, les comento, no hay reglas siempre y cuando guardemos las proporciones en el tema de respeto. No hay reglas, la idea es que expongamos esto con peras y manzanas. ¿México es una dictadura o no? ¿Es una democracia o no, Andrea? Partamos de la definición. Democracia, dictadura. Son términos muy diferentes. Si hablamos de democracia, estamos hablando de aquel pueblo que elige a sus gobernantes, tiene el derecho de elegirlos, el pueblo los pone y el pueblo los quita. En pocas palabras, pudiéramos así definir a la democracia. El hablar de dictadura sería hablar ya de un régimen totalitario que busca, obviamente, el que solamente una persona se haga cargo de ese poder, que el poder esté centralizado. Y me parece que, entrando ya al tema, el empezar a hablar de que si México es una dictadura, me parece que es un tema bastante fuerte. No nos encontramos en una dictadura, no es un México en el que definitivamente no nos haya servido en nada todas las luchas de independencia y demás eventos que siguieron a esto. Entonces me parece que estamos lejos de ser una dictadura siempre y cuando se sigan respetando el que el pueblo siga eligiendo a sus gobernantes. Claro. Alexis, definiciones, o sea, aquí ya Andrea nos dio su visión, ¿no? O sea, Benja, pues de entrada nos lanzas una pregunta, pues, de actualidad y muy compleja. Bueno, tal vez compleja de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿con peras y aquí, manzanas? ¿no? Con peras y manzanas. Sí. Porque, pues luego estos conceptos de democracia y dictadura, pues normalmente son utilizados muy a la ligera, ¿no? Y sobre todo por algunos actores políticos que en la actualidad, pues parece que hacen uso de estos conceptos de una manera, pues tal vez funcionales a sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a veces la población, pues identifica algunas de estas ideas como dictadura, con algunos gobiernos que supuestamente representan a estos conceptos. Y pues bueno, a mí me parece que coincidiendo con tal vez este concepto, pues más, no diría básico, pero bueno, más general, en donde el pueblo es aquel que elige
a su forma de gobierno, pues bueno, iríamos por ahí, pero incluso habría que decir que el concepto de democracia pues tiene un desarrollo a lo largo de la historia, ¿no? Incluso la manera en la que los griegos entendían la democracia, pues no es la democracia que se entiende a comienzos del siglo XXI, ¿no? Y Claro. muchas veces propiamente la liberal, ¿no? O sea, democracia. Exactamente, sí, ¿no? sí. Justo esto es lo que quería, a lo que quería llegar, ¿no? Porque muchas veces la idea de democracia suele estar asociada a la idea de la democracia representativa, que es la democracia liberal, ¿no? Ajá. Pero también tenemos otro tipo de democracias, ¿no? Claro. Una democracia popular también, ¿no? Sí, o una democracia participativa, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que de esto vamos a estar hablando a lo largo de nuestra mesa. Entonces, Guardas pues, el bueno, cartucho, así entonces, es, sí. así Ok. es. Profe. Pues mira, ya están calentando la mesa los Eso, compañeros, muy bien. comentarios muy importantes con contenido relevante. Cuando se trata de abordar temas tan espinosos, tan complicados, como es el concepto de democracia, algunas veces hemos banalizado el concepto y pensamos que democracia es nada más el pueblo quita, el pueblo pone, pero la gente se queda con la idea de que es eso nada más. No, hay que comentarle a la gente de que el hecho democrático tiene una serie de implicaciones, donde hay reglas escritas, donde hay instituciones, donde hay órganos que se encargan de vigilar y conducir el hecho de la participación democrática. O sea, que en una democracia se expresa la voluntad del pueblo para elegir a sus gobernantes, pero bajo un sistema de reglas aceptadas y preestablecidas. No es nada más, se me ocurrió quitar a Benja ahorita de aquí, entonces votamos que lo quitemos, lo quitamos. No, espérate, hay reglas y tendremos que revisar esas reglas, cómo están funcionando. El asunto de fondo que comentas muy bien, Benja, si México vive una dictadura o no la vive, yo creo que no la vivimos, pero si no nos preocupamos, la podemos empezar a vivir, porque un signo inequívoco de la presencia de las dictaduras es cuando se ven hostigados y hostilizados las libertades de expresión. Y aquí lo empezamos a ver. Lo digo con respeto, el espacio de las mañaneras, recurrentemente los medios de comunicación y algunos actores de manera específica han sido severamente hostilizados. Y eso aguas, porque sí, es el primer escalón para empezar a transitar por las vías de una dictadura. Vamos a mandar un corte y regresamos. Creo que, ajá, claro, le va a tocar a Andrea. Vamos a hacer un corte. No se vaya, acá está interesante, la mesa está calentando. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta en Peras y Manzanas. Nos quedamos una mesa calientita. Andrea iba, hablábamos sobre la definición, dictadura, democracia, qué pasaba en México. Adelante, Andrea, yo te vi con ganas de responder. Sí. Yo creo que estoy también muy de acuerdo con algunos conceptos de Meche, porque es bien importante entender que en la democracia siempre se necesitan los contrapesos. Un factor importante de la democracia es ese contrapeso que existe. Y evidentemente esos contrapesos se vuelven necesarios. ¿Por qué? Pues para no tener pues, el poder absoluto y total. Por eso creo también importante que este momento juega en la República Mexicana un punto de partida interesante. ¿Por qué? En este momento se está hablando incluso de terminar o de dejar a un lado a un instituto autónomo como el INE. Un instituto que finalmente nos ha garantizado votaciones en la República Mexicana más democráticas. Recordemos que antes las elecciones se llevaban de otra forma, arrebatada, finalmente quienes decidían y hacían todo el proceso de una auscultación era el mismo gobierno a través de sus instituciones. Entonces, estos contrapesos, organismos autónomos, nos garantizan seguir teniendo y contando con esa democracia. ¿En riesgo? Me parece que sí se encuentra en riesgo, coincido con Meche, pero me parece que no en este momento al grado de llegar a una dictadura. A un totalitarismo pudiéramos decir, pero no al grado de una dictadura. Vamos para allá, Alexis. Yo disentiría contigo, Andrea,
porque... Y por ende con el profe. Sí, también, ¿no? Sí. Por supuesto. Bueno, mira, yo creo que precisamente, no creo que haya un ataque a un instituto electoral que, bueno, sí es una institución que aparentemente es autónoma, aparentemente, ¿no? Porque a mí me parece que es un instituto que durante mucho tiempo en realidad tuvo la función, pues justamente de proteger pues, los intereses de aquella clase que tenía el control del aparato del Estado y que entonces en este momento pues se resisten a que un nuevo actor, una nueva sociedad política, como diría Antonio Gramsci, nuestro queridísimo filósofo italiano, diría entonces, hay un cambio en esta estructura del aparato del Estado y en esta sociedad política que está tratando también de mover y cambiar este status quo en el cual la sociedad civil también había estado sujeta a cómo se ven construidas estas relaciones, ¿no? Y en este sentido, me parece que este INE no responde precisamente a estas necesidades de transformar a la sociedad civil y también a cómo entonces el Estado entiende a la propia sociedad y el papel que el Estado tiene en esta sociedad, ¿no? Entonces, a mí, yo lo que veo es que justamente hay una serie de grupos que tratan de defender sus intereses a través de este instituto, ¿no? Y yo creo que es saludable que pensemos cuáles son las funciones de este instituto y cómo debería de funcionar entonces para que en verdad exista una representatividad de la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que justamente estamos caminando hacia nuevos ejercicios de la democracia participativa, ¿no? Que justamente es un nuevo momento en el cual se puede pensar la vida política de nuestro país en este comienzo del siglo XXI. Si me permite. Claro, no, claro, yo dije. Perdón, Meche. Yo sé que tú estabas ya a punto. Es importante también decir que uno de los errores que cometemos es que empezamos a vincular a las instituciones con personas o con personajes. Cierto es, el INE y muchos otros organismos han sido rehenes de muchos grupos y personas que se han servido de estos organismos autónomos que han sido creados de una manera positiva. Si nos vamos a los orígenes del INE, me parece que el origen y sus estatutos marcan perfectamente la línea que debe de llevar para tener un país mucho más democrático y representado, obviamente, pues por ciudadanos y ciudadanas que merezcan estar en esos niveles de política. Sin embargo, calificamos a las instituciones, insisto, por las personas. Y me parece que en muchas ocasiones somos un poquito, a lo mejor muy tajantes en definir al INE como ese grupo de personajes, cuando el INE no debería de tener grupos, debería de ser simplemente una institución que defienda la democracia. Claro, profe. Sí, indiscutiblemente las instituciones tienen que estar por encima de las personas. El juzgar al mensajero por lo que dice el mensaje, yo creo que no es justo y no es correcto. Tenemos un sistema republicano que precisamente la división de poderes conlleva la intención de evitar la centralización. Y lo vemos con preocupación porque en México precisamente otro signo que nos motiva a inquietarnos es que vemos que los otros dos poderes se están haciendo agua. En alguno hay control absoluto, donde no se atreven ni a quitar comas de las propuestas presidenciales. O sea, el poder legislativo está en una parte importante, sobre todo la Cámara Baja, anulado. El poder judicial en una serie de predicamentos donde no saben para dónde van o vienen. Entonces, cuando hablamos del sistema electoral, estamos refiriendo que ningún sistema electoral, ninguna democracia en el mundo es perfecta, todas son perfectibles. Aun cuando históricamente pudiéramos referir sus orígenes en Grecia, sabemos que está muy lejos de ser aquella democracia lo que es hoy, lo que hemos evolucionado. Luego entonces, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano que coordina y conduce estos procesos, sí requiere adecuarse a los nuevos tiempos, requiere reformarse, requiere actualizarse, pero no podemos hacer una cirugía de corazón a machetazos, eso indiscutiblemente no. Ahora,
lo que hace el INE, las prerrogativas que tiene el INE, ellos no son los culpables, eso se ha legislado. Entonces, quien quiera modificar la situación del INE sabe dónde tocar la puerta. Claro. Y es en el Poder Legislativo, ¿sí? O sea, nada tienen que hacer con insultar, con agredir, con cuestionar a los consejeros cuando ellos tienen un reglamento que no pueden violentar. Les piden que hagan el proceso de revocación de mandato de una manera distinta al mandamiento constitucional y de manera distinta a como está en la ley de revocación de mandato. Oye, es como que tú, Andrea, Benja o Alexis me manda a traer algo a la tienda y me das dinero para algo, pero quieres que te traiga otra cosa, pero a mí me estás reglamentando qué debo de traer, pero finalmente opinas diferente. Entonces, aquí no tiene por qué darse ese pleito con los consejeros. El pleito tiene que ser en el Poder Legislativo para que adecúen las reglas con las que se conduce el sistema electoral. Ahora, ¿qué decimos? A nivel internacional, el sistema electoral nuestro se presume como uno de los mejores del mundo. Alguien decía que tendríamos que tener un sistema como el de Costa Rica, y resulta que Costa Rica tiene casi 10 años repensando cómo modificar su sistema y piensa en el mexicano. O sea, sí tenemos un nivel importante. ¿Qué hace falta? Que se haga política, que las partes dialoguen, que se platique y que no se recurra constantemente a la discordia, a la crítica insana, a la crítica que no construye. México necesita de políticos que sepan construir. Alexis. Yo, profe Meche, entiendo que la idea de que el sistema electoral puede ser perfectible, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que también no debemos de olvidar que muchas veces este propio sistema electoral pues yo no sé si me atrevería a decir que ha servido, pero al menos ha facilitado pues algunas artimañas de los diferentes grupos políticos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es oportuno el momento en el que nos sentemos a repensar cómo es que debe de funcionar este instituto electoral. Y yo creo que no nada más a partir de lo que los consejeros crean que es benéfico para este instituto electoral, ¿no? Porque al día de hoy pues me parece que la propuesta de estos consejeros pues es simplemente que se les aumente el presupuesto. Y yo creo que esa no es para nada la respuesta para mejorar este instituto electoral, ¿no? Y en ese sentido también me parece que también la sociedad civil está pidiendo una nueva manera en la cual se pueda participar en la toma de decisiones desde la población, no nada más en un momento en el cual se realicen elecciones y se elijan a unos representantes que son los cuales van a gobernar y van a decidir cuáles propuestas pasan o cuáles no. Yo creo que incluso la sociedad civil está pidiendo que se creen nuevos mecanismos mediante los cuales se puedan tomar decisiones no nada más para los próximos procesos de 3 o de 6 años, ¿no? Sino que incluso se pueda intervenir de manera directa en cómo se están realizando esos procesos políticos en el momento, ¿no? Y eso es algo que a la política mexicana le está costando también trabajo entender, y quizá de ahí parten algunas de estas dudas de hacia dónde está yendo pues el instituto electoral, ¿no? Y bueno, todo esto reflejado en si son vicios dictatoriales o no, ¿no? O sea, creo que la parte de poner como ejemplo el instituto es buena para poder aterrizarlo y, bueno, llegar a lo que queremos, ¿no? Explicar si hay democracia o no, si hay dictadura o no. Vamos a ir a otro corte. Regresamos con Andrea. Vamos a ir a otro corte, no se vaya, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta ya aquí en Peras y Manzanas. Vamos a pasar con Andrea. Bueno, estábamos hablando del tema del Instituto Nacional Electoral y cómo eso podía ejemplificar los indicios dictatoriales o no del gobierno actual. Hay un tema que me interesaría que tocáramos para poder dirimirlo y que eso incluso aterrice en el estado de Michoacán. No nada más en este gobierno que acaba de entrar, sino en gobiernos anteriores también.
y en otros más anteriores, o sea, y de todos los colores, o sea, no estoy refiriéndome solamente a algunos, pero el tema de los derechos humanos, ¿se respetan realmente los derechos humanos en México? En Michoacán, ¿cómo lo hemos vivido? Y digo, me intento o pretendo tocar este tema porque ustedes saben que se habla mucho, se dice mucho a nivel mundial, hay un discurso enarbolado, sabemos por quién, creo que sabemos por quién, sobre el respeto a los derechos humanos, y si no se respetan los derechos humanos, entonces yo voy y hago que se respeten. Yo llevo democracia liberal occidental a todos los pueblos porque consideramos que lo demás no es democracia, ¿no? Y entonces, bajo esa lógica, de repente se enarbola un discurso también en México actualmente sobre el nulo respeto a los derechos humanos. Antes existía, pero no era tan fuerte, ¿sí? O sea, cuando uno salía a la calle a decir no hay derechos humanos, no se respetan, pues lo que recibíamos de repente pues era un palito, ¿no? Para que nos calláramos, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me interesa abordar eso porque, repito, incluso en el tema de Michoacán, podemos aterrizar concretamente con el tema de los periodistas, por ejemplo, con la libertad de expresión, ¿no? Que mencionaba aquí el profe, con el tema incluso de los feminicidios, por ejemplo, y bueno, me gustaría que le entráramos por ahí. ¿Cómo ves el tema de los derechos humanos en México? Un tema muy complejo, sin lugar a dudas, todas y todos los ciudadanos nacemos con derechos humanos, todas y todos por el simple hecho de ser, estamos protegidos por lo que son nuestras garantías, pero yo creo que dista mucho, estamos todavía muy lejos de contar con todas esas garantías sobre los derechos humanos. ¿Por qué? Yo creo que también depende mucho, y aquí Alexis nos va a ayudar un poco más en esta línea del tiempo, pero hemos visto un avance significativo, sí, de lo que son los derechos humanos, pero si recordamos la época de los griegos, romanos, bueno, pues para ellos la democracia era muy diferente a la que, o los derechos humanos eran muy diferentes a lo que es ahora. Antes había esclavitud, era normal o era permitido tener esclavos. Y entonces no estamos hablando de derechos humanos en igualdad. Los españoles venían ya con una idea pues, de ser ellos quienes gobernaran y que finalmente nosotros o el pueblo mexicano fuera el gobernado. Entonces, hablar de derechos humanos ha sido una lucha de muchísimos siglos, de muchos años, que hoy nos lleva a reflexiones muy interesantes. Me gusta mucho que en este momento tenemos la ayuda de los medios de comunicación que nos permiten estar también más enrolados y enterados de este tipo de temas, pero también al mismo tiempo, y tristemente, se siente y se ve que hay muchos derechos que no conocemos y que no nos creemos parte de los mismos. En el caso de las mujeres ha sido un tema muy, muy complicado. Y bueno, recordemos que apenas fue en el año de 1957, si mal no recuerdo, cuando empezamos a votar. Y entonces, finalmente se empieza a escribir una historia para nosotras. Pero entonces no es cierto que yo como ciudadano, por el simple hecho de ser y estar, tenga los mismos derechos de los demás. Seguimos estando en desigualdades. Me parece que el tema de los derechos humanos es un tema que da para mucho y que se necesita un esfuerzo titánico de la administración, desde central, en este caso desde el gobierno, para poder implementar o bajar toda esta información a las escuelas, que me parece que es el punto fundamental para saber y entender cuáles son nuestros derechos. Tenemos derecho a la seguridad. Sin embargo, si el día de hoy vemos las cifras de cómo estamos tan solo en el estado de Michoacán, pues nos damos cuenta que no es así. Tenemos derecho a sentirnos o a transitar libremente por cualquier lugar. Definitivamente ese derecho no existe en este momento. Entonces creo que es un tema muy, muy complicado que me parece que bueno, tendríamos que abordar desde muchos puntos de vista porque siento que seguimos estando en pañales en este tema. Claro, y es que hay diferentes aristas. O sea, yo trataba de abordar el tema porque, bueno,
en una dictadura se presume que no se respetan los derechos humanos y efectivamente acá hay muchos que no se respetan. No de ahorita, de siempre, pero es un tránsito. ¿Esto nos vuelve una dictadura o hay indicios dictatoriales por esto? Te pregunto, Alexis. Yo creo, Benja, que, a ver, tocas un punto medular respecto a cómo se entiende esta idea de dictadura, ¿no? Y mira, todos los años, por ejemplo, hay un medio liberal, ¿no? Que es The Economist, que saca un democratómetro, si le quieren llamar sí, así, claro, ¿no? claro. Y bueno, precisamente este año ellos dicen que México está en un régimen híbrido, ¿no? Es decir, que bajó unos puntitos y entonces ya no es una democracia imperfecta, ahora es un régimen híbrido en donde se comienzan a ver algunos de estos elementos dictatoriales, ¿no? Y bueno, en este democratómetro, ¿no? Que yo lo digo así, es importante que lo digamos porque a veces muchos de estos grupos políticos en México toman estos instrumentos que producen estas, pues al final de cuentas son compañías privadas, ¿no? Para tratar de, según ellos, entender cómo es que los demás gobiernos tienen que ser demócratas o no son demócratas, ¿no? Y entonces hay que pensarlo como una herramienta analítica y entonces ver que lo que ellos están diciendo es que, según en estas escalas, pues son representatividad, respeto de los derechos humanos, respeto de la libertad de expresión, respeto de las libertades individuales, pero justamente en el estudio que ellos sacan este año, pues también, o sea, no es México el que está bajando estos puntos según ellos, ¿no? Sino son muchos países del mundo. Incluso ellos, estaba viendo su informe y ellos colocan como democracias imperfectas a Estados Unidos, Francia, Israel, Sudáfrica, ¿no? Entonces, según este mismo informe, y esto lo quiero destacar porque muchas veces este tipo de información aquí se reproduce de manera crítica, ¿no? Nada más decir, Claro. México está en este régimen híbrido donde ya se está viendo que hay dictaduras, ¿no? Ajá. Y ellos dicen, es que se han perdido libertades individuales. Y fíjate que esto es muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, en Canadá está en un momento de caos donde muchos de estos traileros están protestando y están cerrando muchos de los pasos fronterizos porque según ellos, que se les obligue a vacunarse contra el coronavirus es una violación a sus libertades individuales, ¿no? Ajá. Entonces, un estado como el canadiense que aparece a los ojos de estas Sí, del claro, economista como un una de las ejemplo. como un ejemplo de las grandes democracias, pues parece entonces que está coartando estas libertades individuales. Entonces yo quiero destacar esto porque muchas veces se utilizan estos elementos para decir, no, es que México está caminando hacia una dictadura, ¿no? Y yo creo que precisamente hay que discutir entonces qué es lo que se entiende como dictadura y en eso me encantaría escuchar a nuestros compañeros. Adelante, profe. Sí, Tiene mira, la palabra. ya lo dijimos al inicio de esta mesa, el concepto de dictadura es un concepto que da para mucho análisis y que efectivamente sus componentes se perciben en algunos espacios. No puede definitivamente cada país en lo individual generar sus propias concepciones técnicas. México tiene y se rige por un mandato que es la Constitución General de la República y los tratados internacionales de los que es parte. O sea, y cuando se aceptan estos tratados internacionales es porque hay visiones y puntos de vista en común con quienes comparten estos tratados. Por lo tanto, diríamos un tanto así como decir que Estados Unidos es una democracia perfecta, yo nunca he compartido ese punto de vista. Da mucho para el análisis, lo mismo el caso de Canadá, pero también hay un dato que quisiera resaltar. Toda libertad tiene sus acotamientos y está de la misma Constitución. O sea, no se puede tener libertad para infligirle un mal superior a la ciudadanía. Yo no puedo ser libre para contagiar y exponer a que pierdan la vida muchas gentes en aras de mi libertad individual, porque precisamente los derechos humanos, los derechos individuales que están garantizados en el caso de México desde la Constitución, tienen que ver
con el que el bien supremo se proteja, y es la sociedad en general. O sea, yo no puedo salir de este estudio armando barbaridades, poniendo en riesgo la vida de los que están afuera, porque tengo libertad de expresarme y de hacer las cosas. Bueno. O sea, hay acotamientos y eso los da la ley, ¿sí? Claro, y ahí la idea es que aterricemos, regresando de la pausa, porque vamos a ir a otra, profe. Ahora sí, aterrizamos en eso y le damos con los demás compañeros. Si no se vaya de acá, esto es peras y manzanas. Estamos de vuelta en Peras y Manzanas y quedamos que íbamos a aterrizar con el comentario del profe. Adelante. O ya cerró el comentario, profe. Sí, no, mira, los derechos humanos, de lo cual Alexis hacía una exposición muy brillante, efectivamente están garantizados desde la Constitución. Andrea comentaba al respecto cómo esos derechos luego se hacen obligatorios ya en la práctica. ¿A qué se debe? A que traemos una carga cultural que no se extingue con que este derecho se vea reflejado en la Constitución o que se instauren de un momento para otro, por mandato de ley, organismos garante del respeto a los derechos humanos. Porque para empezar, yo preguntaría, al menos aquí en Michoacán, ¿de qué han servido los organismos garantes de los derechos humanos? Parece que de muy poco. Claro. Entonces, hace falta que prenda, como lo decía Alexis, una vocación participativa de la sociedad que impulse para que esto que está establecido en la ley se haga una realidad, que los derechos humanos que están consagrados en nuestra Carta Magna sean efectivos, sean de aplicación, y que no solamente aquellas personas que tienen el dinero suficiente, aquí coincido contigo, Benja, como para emprender un juicio, claro, pagar un buen abogado y que se le hagan valer sus derechos, porque entonces ahí ya es exclusión. O sea, la condicionante es que tengas dinero para pagarte un abogado y el que no lo tiene, entonces hay una contrariedad con el mismo texto constitucional. No hay un tratamiento igual. Claro. Pero estamos en proceso donde no podemos esperar mucho, ojalá y mejoremos para bien de todos. Sí, para, digo, de manera concreta, ¿no? Ya plasmarlo yo y hacer una especie de conclusión, ¿no? Yo pensaba, bueno, se habla de que hay indicios dictatoriales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mañanera, esta clase de cosas, ¿no? El conflicto que luego hay con los periodistas, pero a mí se me hace muy extraño, bueno, no tan extraño, pero sí llama mi atención que se hable de esto ahora. Para aterrizarlo en Michoacán, yo te pregunto, Andrea, ¿Arantepacua te suena algo? ¿Apatzingán, por ejemplo? Claro. Sí, y bueno, este tipo de lugares que fueron, pues, testigos, ¿no? de atropello a los derechos humanos. Y que bueno, entonces la dictadura ya la vivíamos antes, ¿no? Y si nos vamos al tema del país, o desde antes había indicios dictatoriales, ¿no? Si nos vamos al tema nacional, pues podemos hablar de Nochistlán, podemos hablar más para atrás, Aguas Blancas. Claro, ¿sí? por supuesto. Sí, claro, o sea, y entonces digo, bueno, realmente por eso la idea de debatir el tema. Atenco, Benja, no se te olvide. San Salvador Atenco, claro. La idea de debatir el tema, ¿no? Democracia o dictadura actualmente en México. Yo por eso te digo, en Michoacán, todo esto que pasaba, entonces, ¿desde antes éramos una dictadura o qué pasaba? Vamos un poco más atrás. Ajá. ¿Qué sucedía con el régimen del PRI en los años 70? Prácticamente la Cámara, ¿de quién era? Claro. Del PRI. Era del PRI. No había oposición. ¿Por qué no había oposición? Pues porque definitivamente pues todo estaba acomodado para un solo régimen. Eso no le podemos dar vuelta atrás. Ajá. Pero hemos estado luchando justamente para sacar ese tipo de estructuras de la República Mexicana. La democracia, ¿cuál sería la democracia ideal desde mi punto de vista? La democracia ideal sería que tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tuvieran su autonomía. Porque no puede el Ejecutivo, no debería el Ejecutivo
ser parte y meterse en el legislativo ni en el judicial. Esto es lo que está sucediendo en muchas ocasiones y ahorita en este momento y que sucedió hace muchos años es un tema de totalitarismo. ¿Qué quiere decir el totalitarismo? Pues bueno, que a través del gobierno hay un sometimiento de instituciones, de instituciones autónomas, de instituciones públicas y que no deberían de estar sometidas. Se centraliza de manera total, ¿no? El poder, por eso totalitarismo. Sí. Pero es diferente a la dictadura. Claro, la dictadura ya es prácticamente ese atrapar o concentrar todo el poder en una sola persona y que esa persona decida sobre todo lo que va a suceder. Un dictador. Desapareciendo, perdón, a los tres poderes en este caso, que eso sería gravísimo. Ahí sí estaríamos hablando de una dictadura. Claro, y usted citaba a los romanos y los griegos, la figura de dictador existía en esa época para casos especiales, ¿no? Que bueno, luego les gustaba mucho y ya no lo soltaban, ¿no? O sea, ya se quedaban ahí, luego hubo una transición de democracia, de república a imperio, ¿no? Que bueno, por ahí en la primaria, en quinto año, sí revisamos eso, ¿no? Pero bueno, entonces, en esta parte, Alexis, una conclusión. Mira, yo creo que también hay una cosa que debemos de entender y es incluso en cómo se utiliza esta idea de la dictadura, ¿no? Y habría que distinguir también entonces entre la dictadura y la dictablanda, ¿no? Incluso alguien como Vargas Llosa, este señor de derechas, ya decía, ¿no? Que el PRI era una... Buen escritor, hay que decirlo. Bueno, a mí me gustó Travesuras de la Niña Mala, pero su pensamiento político yo no voy por ahí. Pero bueno, él incluso reconociéndose de ese lado ideológicamente, pues dijo que el PRI era una dictadura perfecta, aludiendo a que no necesitaba ser un régimen militar como los sudamericanos de aquella época, como Pinochet, Videla en Argentina, ¿no? Sí. En los que tenían que hacer esta suspensión de las libertades individuales para poder pues, implementar los deseos del Estado en ese momento y los intereses de la clase dirigente, ¿no? Y en ese sentido, él reconocía que el PRI era eso, ¿no? Una dictadura perfecta, una dictablanda en realidad que concentraba tanto el poder del Ejecutivo, el Legislativo y pues utilizaba el Judicial también para pues, ejecutar todos esos mandatos, ¿no? Entonces, yo lo que diría también es que justamente estos actores políticos que hoy tal vez dicen que en México se pueden estar viendo estos elementos de la dictadura, pues que también entonces volteen a ver cómo es que ellos pensaban a sí mismos el ejercicio del poder político e incluso en eso que llamaron la transición democrática en los 2000, pues en realidad no rompió mucho con aquellas maneras en las cuales se hacía y se procedía tanto del Ejecutivo como de los cuerpos legislativos y no se diga nada de los judiciales, ¿no? Entonces, habría que pensar también quiénes y por qué ahora dicen que México tiene estos elementos dictatoriales. A mí no me parece, honestamente, que México esté caminando hacia un lugar ni siquiera remotamente lejano, parecido a una dictadura, ¿no? Y habría que ver entonces cuáles fueron estas experiencias históricas de lo que sí son las dictaduras, los totalitarismos e incluso los regímenes fascistas como fueron el de Mussolini y el de Hitler, que no estamos ni siquiera cercanos a eso, ¿no? Entonces, por ahí recuerdo una columna, ¿no? En el espejo de Hitler, algo así. Alguien escribió hace como 3 semanas eso, ¿no? Pero refiriéndose a México. Ajá. Este poeta de Cuernavaca, ¿no? ¿Cómo se llama? Sicilia. Sicilia, él era el que decía, Sicilia, ¿no? Donde Sicilia. él decía que veía... Es que no recordaba de quién es. Él decía que veía elementos en Obrador parecidos a Hitler. Y bueno, pues además de anacrónicos, me parece que unas partes eran unos disparates en ese escrito, honestamente, ¿no? Sí, bueno, creo que de manera irremediable le pasaron el balón, le pasaron la pelota al profe, ¿no? A Michoacán. Conclusión, profe. Sí, mira, efectivamente hay signos, hay elementos que nos hacen suponer esto, aunque no querramos, pero en México no tenemos motivos suficientes para asegurar que haya una genuina y efectiva división de poderes. Lo que el titular del Poder Ejecutivo ha dicho, no me le cambian ni una coma, e inmediatamente se replica ese discurso en la Cámara y efectivamente no hay cambios de comas. El titular del Poder Ejecutivo agrede al Instituto Nacional Electoral y el presidente
de los diputados del partido en el poder va y mete algo delicadísimo, una demanda de carácter penal que incluso se sigue de oficio. Entonces, hay una concentración excesiva de poder en una sola figura, en el titular del Poder Ejecutivo. La política exterior mexicana está sufriendo como nunca. ¿Quién generó el conflicto con Panamá? ¿Quién generó el conflicto con España? ¿Quién generó el conflicto con Estados Unidos? No es Marcelo Ebrard, el titular de la política exterior, es el titular del Poder Ejecutivo. Él es el que toma las determinaciones. Él dice qué se hace y qué no se hace. Y que no se ciñe estrictamente al dictado del titular del Poder Ejecutivo, generalmente termina con la renuncia en la mano. ¿Sí? Como el caso, por ejemplo, de este elemento que se me hace un elemento oculto, preparado, ese que estaba en el instituto para robarle al pueblo lo devuelto, o para, más bien, perdón, para devolverle al pueblo lo robado, Jaime Cárdenas. Ajá. ¿En qué condiciones salió? Porque lo ataron de brazos y una noble tarea que él tenía desde la titularidad del Poder Ejecutivo no le dejaron ejercerla. Entonces, son signos, querramos o no, que se empiezan a ver. Y si bien Vargas Llosa en aquel momento denominó a la hegemonía priista la dictadura perfecta, ahora dice que es más perfecta. Sí coincido con los de la mesa en que no estamos en una dictadura todavía, pero vamos transitando, si no tenemos cuidado, vamos transitando hacia allá, mediante el ejercicio de un totalitarismo que vendría siendo como el preludio de la dictadura. Y signos hay suficientes. O sea, el presidente de la República tiene un micrófono en la mano todos los días, que ojalá y sirviera para informar qué hacemos en materia de seguridad, qué hacemos en materia de salud, qué hacemos en materia de economía, qué hacemos en materia de generación de empleos, y de eso no dice nada. Ataca a reales o hipotéticos adversarios. O sea, y eso, o sea, el presidente concentra todo él. Las respuestas que le tocarían dar a la secretaria de Educación las da él. Las respuestas del gobernador de Veracruz las da él. O sea, no es el ánimo de criticar al Poder Ejecutivo, porque a nosotros nos gustaría efectivamente que los tiempos de los años 70 del PRI quedaran superados. Pero vemos con preocupación que hay una visión regresiva, y eso sí es antidialéctico y es inaceptable. Vamos a ir a otro corte. Regresamos contigo, Andrea. Claro. Hay un elemento que me interesaría que habláramos, la militarización, que también es uno de los signos de una dictadura o no. Entonces me interesaría que regresando habláramos de eso. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta en Peras y Manzanas y para terminar, ya hicimos algunas conclusiones para terminar el tema de la militarización que tanto se dice. ¿El país se está militarizando, sí o no? ¿Por qué? Y tu conclusión, ¿democracia o dictadura, Andrea? Benjamín, muchísimas gracias. Muy poco tiempo, pero mira, déjame decirte que definitivamente uno de los aspectos importantes ha sido ese no sentirnos protegidos y seguros de todos los ciudadanos. Esto ha tenido como consecuencia lo que no pasó hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años, cuando nos hablaban de militares en las calles, para nosotros era fatal, o sea, decíamos, claro, no puede ser posible. Sin embargo, hemos estado viviendo tanta violencia en este momento que decimos, bueno, se normaliza, si ¿no? Exacto, si esa es la solución, venga, bienvenida a la Guardia Nacional. Pero el problema es justamente que se le está dando demasiado poder a el ejército de estar en las calles y de estar de alguna manera llevando o teniendo este tema de la seguridad en sus manos, cuando el ejército no es ni debería de estar en las calles. El ejército está preparado para otro tipo de temas. Entonces, sí o no al tema de la militarización, pues bueno, baste ver el presupuesto de egresos de este año, donde se está marcando un incremento importante a la Guardia Nacional. Ajá. Y al tema de seguridad hay un decremento. Entonces, sí, estamos yendo hacia esa zona peligrosa, porque los militares en las calles me parece que no sería una opción muy viable para los ciudadanos, Benjamín. Ajá. ¿Democracia o dictadura? ¿Qué vivimos? Totalitarismo. Me quedo a la mitad. Me quedo en el puente.
O sea, vivimos el totalitarismo. Alexis. Bueno, Benja, tocas un elemento que a mí no me gusta que tal vez los militares tengan pues tanta jugada. Tanta jugada, ¿no? Precisamente porque, bueno, pues también hay que verlo así, es una institución, ¿no? Que también tiene sus propios intereses y que también a veces se alinean con otros intereses, ¿no? Yo también lo que apuntaría, Benja, es que esta predominancia de esta institución militar pues no es de ahora, ¿no? Esto comenzó en 2006 cuando se les asignaron las tareas de seguridad pública al ejército, cuando ni estaba preparada, ni tal vez, no sé si no lo hicieron, me parece que no, reflexionaron sobre si pudieran haber otras estrategias para solucionar esto que ellos consideraban el problema urgente, que era detener la expansión del narco, ¿no? Y bueno, han pasado, pues ya vamos para casi 20 años de esto y pues no parece que esa haya sido la solución, pero tampoco parece que regresarlos a los cuarteles sea tan fácil como se plantea, ¿no? Ajá. Y tampoco me gusta, claro, que tengan espacio en esta construcción a veces de la obra pública, pero también hay que pensar que muchas de las empresas que podían llegar a los concursos de licitación, pues estaban en manos de todos estos grupos que hacían negocios al amparo del poder del Estado, ¿no? Entonces, ese también es, ¿qué hacemos frente a esa dificultad, no? Pues bueno, ahí se ha echado mano del ejército. Honestamente no me gusta, pero entiendo la coyuntura y la circunstancia, ¿no? Espero que esto cambie en algún momento, que se logre encontrar una salida a este problema. Ya sé que vas a la pregunta, que si vivimos en una democracia o en una dictadura. Yo creo que estamos en la construcción de una nueva idea de lo que se entiende por democracia, Benja. Y estamos construyéndola, y mientras la construimos, pues estamos caminando por senderos. No se quiere mojar. Estamos caminando por senderos que me parece que vale la pena explorar. Ok. Eso. Profe. Sí, mira, recordemos que efectivamente los militares salen a las calles, precisamente por primera ocasión aquí en el estado de Michoacán, y a petición de un gobernador que ahora es jefe de asesores del presidente de la República. En aquellos tiempos fue terriblemente cuestionado por quien es hoy el titular del Poder Ejecutivo, ese hecho de la militarización. En sus campañas él siempre decía, cuando yo llegue el ejército regresa a los cuarteles. Y tenía razón, porque en realidad el ejército, su vocación es otra. El ejército es forjado y es formado para proteger y garantizar la soberanía nacional. Pero lo preocupante de ahora es esa gran cantidad de poder que se le está dando al ejército. El ejército maneja el traslado de los medicamentos, el ejército construye carreteras, el ejército construye aeropuertos, aunque no vea que hay cerros enfrente, pero los construye, ¿sí? El ejército hace todo y esa no es la función del ejército. Lo están exponiendo más y en un momento determinado, un ejército tan empoderado, ya sabemos lo que viene enseguida. Entonces, venga, para no robarte más tiempo del programa, yo diría que efectivamente coincido con la doctora Andrea, estamos en una etapa preocupante de transición a lo que puede ser una tiranía. Estamos en un totalitarismo con una asunción casi absoluta del poder. Veamos los funcionarios que tuvieron y prometían un papel relevante en la administración, ya no están porque no quisieron esa excesiva concentración de poder. ¿Quién está tomando las decisiones pequeñas y las grandes? Es una sola persona. Entonces, sí, vamos para allá, ojalá y se le meta reversa y que no nos expongamos a la tentación que puede despertar el poder en los militares, porque sería muy delicado. Claro. Bueno, pues intentamos, esperemos lo hayamos logrado, explicar o exponer estos temas con peras y manzanas y ojalá la gente en casa, la gente que nos ve, que nos escucha, pues le haya servido de algo todas estas aportaciones. Al final de cuentas, la opinión que más importa es la de la gente que nos está viendo. Y bueno, muchas gracias, Andrea. Al contrario, Benjamín, un placer estar en esta mesa. Gracias. Ojalá que no sea la última vez, que nos acompañen por acá. Muchas gracias. Varias veces. Alexis, muchas gracias. Benja, muchas gracias Andrea, profe Meche, muchísimas gracias al público que
nos acompaña el día de hoy. Profe, muchas gracias. Pues gracias a ti, Benja, al público que nos ve y nos escucha. Gracias, Andrea, gracias, Alexis, por darnos la oportunidad de compartir elementos tan importantes en esta mesa. Claro, y bueno, yo sí voy a decir democracia. Yo sí creo que hay buena democracia. Me siento tan libre, miren, puedo decir lo que yo quiera. Yo sí lo digo abiertamente. Yo creo que considero que vivo en una democracia. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en una emisión más de Peras y Manzanas. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y a nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión les damos las gracias. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó